Este es el poema El Perú no es un país corrupto, de Manuel Franco. Urbanización El Retablo, 11 de noviembre del año 2023. Nuestro territorio jamás fue corrupto. Solamente de muchos peruanos se podría decir que son corruptos. Desde los tiempos pre-inca la tierra fue sagrada. Era la diosa Pachamama y a ella le rendían tributo y se hacía el pago de la tierra. Lo mismo en la costa que en la sierra. A la diosa Pachamama se la respetaba y en todo el territorio inca y en todo el Tahuanití suyo era sagrada. Estaba ligada al sol que le daba vida. Y les daba todo el grano de maíz, el grano de quinoa, la papa bendita, el oyuco, la hoja, la chicha. Se cultivaban las tierras de cultivo, así como se cuidaba el agua. Los ríos, las fuentes, los coquiales, los canales de regadío. Todo se usaba, se respetaba y cuidaba y protegía. El agua era una divinidad que descendía desde los mares. La tierra jamás fue considerada corrupta. En la tierra de estas comunidades de indígenas se supo proteger la verdad y el código social exigía como imperativo categórico no ser mentiroso. Protegían los bienes de otros y se castigaba ejemplarmente el latrocinio. Se prevenía el robo con la exigencia social de no ser jamás perezoso. Pero había trabajo para todo. He aquí la fórmula política para el nuevo Perú, que todos estamos esperando. Había malos hombres, pero predominaban las comunidades que obraban el bien y ajustaban su conducta a ese código moral, que era parte de su vida y sus costumbres, como en muchas comunidades indígenas del Ande y de la selva hoy. La tierra fue infectada y contaminada en tiempos del virreinato. La tierra comenzó a ser vehículo de opresión, de maltrato, de acumulación y no de vida. Concentración del poder, de esclavitud y muerte. La tierra fue convertida en un instrumento de corrupción. De este modo, rompieron las tierras y los campos. Ya no fueron signo de vida y armonía. El año que había sido expresión de la armonía de los hombres con la tierra dejó de serlo. La colonización corrompió todas nuestras tierras, todo nuestro territorio, de tiempo pre-inca y las del incanato, y así como todas las tierras dominadas por el virreinato. Los que dicen que nos dieron la libertad y la independencia de nuestro territorio jamás devolvieron las tierras a sus legítimos dueños. Por la corrupción, las tierras pasaron de manos de los colonizadores a las manos de un grupo de criollos, de un grupo oligárquico. De tiempo después fueron los terratenientes, los hacendados, que con los indígenas tramposamente jugaron a los dados. Luego los hicieron una mercancía más del mercado. Las leyes que tienen que ver con el bien común jamás se aplicaron. Y aunque en tiempo de la reforma agraria de Velasco se intentó romper la acumulación de las tierras en pocas manos, con toda su buena voluntad no se logró, porque el grupo de siempre militares y terratenientes, a pesar de haberles devuelto las tierras a las comunidades de la costa, de la sierra y de la selva, las tierras volvieron poco a poco a los dueños de antes. Por la contrarrevolución del gobierno de Morales Bermúdez y de los sucesivos
mal llamados gobiernos democráticos. Entre tanto, nos preguntamos como Zabalita, el personaje de la novela de Vargas Llosa. ¿Cuándo se jodió el Perú? Yo creo que la pregunta es muy abstracta. Debemos preguntarnos, ¿cuándo nos jodimos cada uno de los peruanos? ¿Cuándo se corrompieron los que dicen que nos libraron del grupo español? Cuando construyeron un Estado en la República corrupta, cuando llegaron a gobernar no los más capaces ni los más honestos, cuando se olvidaron de los ideales de la independencia, igualdad, fraternidad y libertad, cuando los congresos fueron tan corruptos como el gobierno virreinal, cuando se dictaban más leyes a favor de las minorías oligárquicas Y olvidaron a los más necesitados de nuestro país. no vemos que la justicia social ni después de 200 años ha llegado a quienes debería haber favorecido, y cuando tenemos que admitir que no ha llegado a causa de la corrupción de las instituciones democráticas, a causa de la corrupción de la justicia, de la desigualdad crece y crece cada día, a causa de los medios de comunicación más unidos al poder que a la verdad de los hechos, que deben de informar, transmitir, a causa de la corrupción de la banca, cuando todos vimos que un minúsculo grupo siempre gana y los que depositan su dinero siempre pierden, aunque muchos nunca llegan a saber, a causa de la corrupción de la salud. Y por eso no solamente no se curan las enfermedades, sino porque a causa de los robos y las mafias se sustraen los aparatos médicos, se malogran, se roban las medicinas, se trafica con ellas, se roban los tanques de oxígeno, las camas UCI, se roban cuanto se puede, porque si todos roban, ¿cómo podrían permitir que hubiera uno solo? Honesto. Sería deshonesto confesarlo, más bien hay que decir: Arriba la corrupción. y todos los corruptos, los presupuestos de salud invertidos, a causa de la corrupción de los partidos de derecha y de izquierda, así como los de centro, que cuando están en el poder, También roban. cuando justificamos a los políticos de turno y decimos: está bien que roben, pero que hagan obras. La historia verídica del Perú No nos hagamos ilusión. es la historia lacerante de la corrupción. ¿Cómo no vamos a estar realmente jodidos como estamos si jamás nos hemos limpiado como país de tanta corrupción? Probablemente a los que quieran limpiar al Perú de esta endémico mal, los terminen sepultando como a Cristo, que cargó todos nuestros pecados del mismo modo, los terminan enterrando bajo el peso inexorable de la corrupción, porque no se quiere ni se permite que toda esta situación termine y cambie. ¿O me equivoco? Nada es más corrupto que la apariencia de verdad, que en esta apariencia consiste la mentira. La corrupción de la verdad es la que nos lleva al engaño y es la que nos quita la libertad. Para entender la corrupción hay que llegar a entender que se genera en el interior de cada ser humano. Es el hombre que corrompe las estructuras del Estado, de la familia, de la sociedad. Las estructuras corruptas de una sociedad son fruto de hombres profundamente o medianamente corruptos. Son las que permiten que todos respiremos solo Corrupción. el valor se refleja en las personas y estas reflejan en la sociedad los valores que ellas comparten con otros. Hemos liberado nuestra sociedad, hemos limpiado en nosotros y en nuestro estado la corrupción que se fundamenta en los principios del mal
y del aparente progreso o progresismo que es como muchos nos hacen ver cuando lo representan en el Congreso. De este modo, somos engañados por la corrupción. En realidad, no siempre optamos por la corrupción. Es probable que a lo mejor tampoco la queremos. Podemos negar que en ocasiones nos sentimos por ellas atraídos porque no siempre llegamos a querer el bien por el que además No siempre nos hemos comprometido. nuestro mundo moderno ha desarrollado más la corrupción de nuestras creencias, de nuestras conciencias, de nuestros ideales, del bienestar y del bien común. La corrupción de lo que creemos por defensa nacional. Se han hecho creer que son las armas y los ejércitos los que garantizan la paz duradera. Por eso todas las naciones compran armas y todos tienen problemas a causa del uso de las mismas y nunca llegan a una paz verdadera. Por no llegar a ver la corrupción en nuestras ideologías y en nuestra concepción de política, la historia de las guerras nos han hecho ver que todos los lanzados en armas, todos pierden. Los únicos que experimentan ganancia son los que venden armamento sobre pretexto de defender la paz. Jamás llegan a construir la paz ansiada que de 20.000 modos prometen. Para llegar a una paz duradera hay que limitar todo armamentismo que haga peligrar la paz. Debe limitarse a todo porque es como la explosión atómica. Si no se prohíbe y limita a todos, corremos el riesgo de morir todos desintegrados. Se debe controlar todo acto de violencia que lleve a otros a la venganza que nos permita llegar seguros al puerto anhelado de la paz. O corrupción que no permite que los estados de hoy defiendan los derechos de todos, que a unos les permite apoderarse de todo lo que es heredad de todos sus ciudadanos y a otros los deja simplemente en El más cruel y ruin de los abandonos. o corrupción que solo muestra lo más nefasto del alma humana y su ausencia de conciencia, y no dejas ni permites ver que la solidaridad, fraternidad y la justicia social se manifiesten en todas partes, en todos los estamentos sociales, y sean parte ineludible de todo lo que constituye el desarrollo humano. Corrupción que mientras seas aceptada y por doquier, Siempre amada. no habrá nadie en este mundo para decir que ha sido derrotado.